son unos mentirosos. Hay que decírselo en la cara. Son unos mentirosos. El caso de Ecuador es absolutamente exitoso. A ver, la economía de Ecuador, primero no se compara con el ejemplo que hice yo porque Ecuador sigue teniendo prestamista de última instancia, sigue teniendo sistema financiero de encaje fraccionario. O sea, yo propongo un modelo todavía mucho más radicalizado, digamos, para que no haya banco central, para que no haya que supervisarlos, para que todo sea libre. Y además, la moneda se elige libremente. O sea, vos hoy podrías dolarizar y mañana si querés tener euros, tenés euros. O sea, por decirlo de alguna manera. Pero al margen de eso, voy a explicar por qué les mienten violentamente a la gente. Cuando vos mirás la tasa de inflación de Ecuador, es la más baja de América Latina. O sea, cuando vos mirás la serie de la inflación de Ecuador, digamos, estaban en una hiper y de repente la inflación desapareció. Por lo tanto, en términos de estabilización, digamos, del nivel de precio, fue absolutamente exitoso. Primer punto. Segundo punto. Te dicen que no crece. Bueno, mirá, esas personas que hacen esta crítica tan livianita y tan ¿Y qué carente... desigualdad social también? No, ese es otro problema. Digamos, vos tenés otro problema ahí. Fíjate esto. Ecuador, que es un país que produce, digamos, petróleo, bananas y exporta flores. ¿Sí? Digo, básicamente eso es lo más significativo en Ecuador. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando Ecuador estaba en esta situación, fue muy parecido a Venezuela. El caso venezolano, con estos economistas que defienden tanto el Banco Central y que se emite y hacer magia con la emisión monetaria, perdió 80% de su PBI per cápita. Un caso muy parecido. En cambio, Ecuador, sí, en los últimos 20 años, ¿sabes qué? Los salarios reales crecieron 70%. Listo, dejen de mentirle a la gente. Ustedes son funcionales a los políticos chorros. Javier, Ecuador está en un acuerdo con el FMI, tuvo que reestructurar su deuda. Ecuador está en un acuerdo ahora con el FMI, tuvo que reestructurar su deuda privada, está con problemas serios. Buenísimo tu punto, Darío, me encanta. Tiene varias aristas esa. La pregunta es, ¿un problema monetario se arregla con política fiscal? ¿El problema de política fiscal lo arreglás con política monetaria? Es decir, si vos me estás diciendo, como dicen todos estos econochantas, que el déficit... No, pero tenemos déficit fiscal. O sea que me estás diciendo que me vas a expropiar vía señoriaje. Es decir, o sea, me estás diciendo abiertamente que me vas a robar. Entonces, lo primero es, los problemas de política fiscal se arreglan con política fiscal. Es decir, no con política monetaria. En la teoría económica se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. O sea, para combatir la inflación se combate con política monetaria. Si vos tenés un banco central que es una máquina de expropiar, digamos, cerrar el banco central y se acabó. Total, el dinero es una invención privada. Es decir, que no se convirtió en una estafa generalizada hasta 1445, ¿sí? En el primer congreso de Génova, cuando se impone el curso forzoso. Porque todavía hay parte. Entonces, el problema, digamos, si Ecuador tiene los problemas que tiene, digo, que arregle su política fiscal. Si vos no podés crecer, el crecimiento se resuelve con acumulación de capital físico, humano y tecnología. Es decir, se resuelve invirtiendo. Y para invertir necesitas ahorrar y no tener estas políticas fiscales descaradas y alocadas que consumen el ahorro. Lo que te están planteando tanto... A ver, la política monetaria es para mantener... A ver, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿sí? Entonces, tu política monetaria tiene que ver con la tasa de inflación. La pregunta es, ¿la tasa de inflación en Ecuador bajó? Sí, es el país con menos inflación de América Latina. Listo, digamos, vayan a buscarla adentro, muchachos, digamos, se Vos con comieron esto otro no golazo. perdés contacto.